Buenos días, ¿cómo están? Les quiero saludar con inmenso cariño, con mucho afecto, a ustedes, a sus familias, a sus empleados o empleadas de casa o del trabajo, de la finca o de donde se encuentren, allá en el taller, en el almacén, donde estén. Saludarles a todos con mi bendición, deseándoles para todas las familias lo mejor en este tiempo. Hoy 21 de diciembre, día sábado, ya vamos entrando acercándonos a la solemnidad de la Natividad del Señor, del nacimiento de Jesús, que se hizo pobre para vivir como con los pobres, la realidad de la pobreza, la realidad de la persecución, la realidad del dolor que sufre una familia pobre colombiana o latinoamericana o africana o de cualquier lugar del mundo en los procesos de exclusión de las sociedades. Un saludo a todos. Oigan, les cuento que a veces en la noche me pongo a entrar a Twitter, que volví a abrir Twitter, pues porque es que se necesita para poder coger las muchas informaciones. Es como un mal necesario eso, ¿no? X, ya un mal necesario, y se aterra uno cómo este país ha resistido. Me aterro de dos cosas: lo imbéciles que hemos sido los colombianos, dizque tan inteligentes que somos, y hemos tolerado una casta política de la derecha violenta, asesina, criminal, ladrona, atracadora, vulgar. Uno lee a María Fernanda Cabal, ¿sí? A Paola Holguín, por Dios, la hija de narcos. Lee al Álvaro Uribe ahora entrevistando candidatos. Entrevista al nieto de Turbay, el del Estatuto de Seguridad, donde se desaparecieron miles de personas. Sí, esas realidades de la escombrera de la Comuna 13 de Medellín, las masacres, todo esto, y en la impunidad total, cuando un grupo miserable de exmagistrados, de esos bandidos, porque son los verdaderos bandidos del país. Los bandidos no son ni la guerrilla, incluso hasta ni siquiera los paramilitares, hombre. Los bandidos son esa recua de magistrados de las cortes, magistrados que se reunieron para exigirle al presidente de la República que cumpla la ley. ¿Cómo le parece semejante jauría de bandidos que guardaron silencio ante las masacres, ante toda esa bandolería que hizo Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, el mismo Santos, toda esta cosa tan berraca que hemos tenido? Yo digo que los colombianos somos muy fálticos de calzones, de berraquera. Nos falta calorcito por allá donde dicen, a veces que me dicen, usted tiene las pelotas muy bien colocadas. No, es el Espíritu Santo que las tiene. Es el Espíritu Santo que le ordena a uno hacer y decir lo que tiene que decir. Bueno, quiero hacer una aclaración. Hay unas viejas uribistas que entran a mi canal de YouTube y unos sinvergüenzas uribistas que, como no saben de nada, porque es raro encontrar un uribista inteligente, me dicen, pero este no es sacerdote. Yo los invito a que antes de que abran su boca, coloquen una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, porque yo usurpo funciones sacerdotales. Yo no he dicho nunca que soy de la Iglesia Católica Romana, porque me daría vergüenza, pena, con todo ese prontuario y todo ese desorden que hay allá. Acepto la autoridad del Papa, pero eso es una cosa, y la aceptamos, pero con toda esa jauría de cosas, que vergüenza. Yo pertenezco a la Fraternidad Eucarística de Jesús, que es la rama inicial de los guadalupanos. Así que a una vieja que me escribió por ahí que yo tampoco era guadalupano, y seguro que la mandó
X personaje de la iglesia guadalupana, con quien tuve mucha confrontación y por quien me retiré de allí, porque más parece la iglesia católica romana que la iglesia guadalupana. Entonces, aquí le digo a la señora, y les voy a explicar. Cuando han ocurrido en la historia de la iglesia unos sucesos donde el obispo, porque no es el papa, es el obispo con 2 obispos más consagran un sacerdote como obispo, le transmiten la sucesión apostólica. Eso pasó con Carlos Duarte Costa, un obispo brasilero en los años 50, un obispo con una mentalidad supremamente abierta. Y ese obispo Carlos Duarte Costa fue enviado a un lugar de Brasil, él era brasilero, a un lugar de Brasil para que prestara sus servicios como obispo en un territorio de misión grandísimo en el Brasil, y donde era muy difícil y no tenía clero. Y conoció a Salomón Ferraz, un seminarista que había terminado teología, y como lo hacían en otros tiempos, a los seminaristas les esculcaban los curas en los seminarios. A mí me alcanzó a tocar por allá en la Consolata. Les esculcaban los cajones, los curas, les leían la correspondencia que llegaba, y si había una correspondencia de alguna muchacha amiga que le decía que tan lindo o tal cosa, entonces lo echaban, porque había infringido las normas de preparación al sacerdocio y de preparación a la vida del celibato, porque el celibato ha sido uno de los oprobios más grandes y uno de los daños más grandes que le han hecho a la iglesia. Ha sido un criadero de aberraciones y de todo, y de soledades de los curas. Un cura solo en una casa cural, expuesto a miles de cosas, más las tramoyas por sacarle plata a los curas, porque también eso ha ocurrido en la Iglesia Católica Romana. Gente que manda el muchachito para que vaya y le ayude al cura, y luego le inventan al cura su historia para sacarle plata. De eso ha ocurrido y mucho, y mucho. Pues bien, entonces el celibato sacerdotal, entonces toda esa jauría, todas esas cosas. Entonces Salomón Ferraz lo consagró sacerdote, lo ordenó presbítero, y luego con 2 obispos más lo consagraron obispo, a un hombre que era casado, que ya era abuelo, y lo hizo obispo. Y allí empezó la sucesión apostólica de muchas de las iglesias independientes que hay en el mundo. De allí se derivan, entre esas la rama guadalupana, que con Monseñor Ken Maley, un ex superior de una comunidad religiosa que fue provincial, de una comunidad religiosa en St. John's, Estados Unidos, se retira del sacerdocio, dice que tiene una visión de la Virgen de Guadalupe, y organice usted mi iglesia. Bueno, ahí hay unas cosas pues que no son doctrina ni materia de fe. Bueno, eso se dice. De todas formas aparece la iglesia guadalupana. Entonces la iglesia guadalupana llega a Colombia a través de Monseñor o del religioso Darío Soto, que pertenecía a estos sacerdotes salesianos. Él era el hermano salesiano, y él es conocido por Ken Maley. Ken Maley lo consagra presbítero y luego lo hace obispo. Fue el primer obispo guadalupano, digámoslo así, y organizó la Fraternidad Eucarística de Jesús con una visión mucho más abierta que los guadalupanos segundos, con el cual yo me ordené y hice parte, hasta que me retiré por discrepancias serias con mi obispo, que me quería poner mordaza. El obispo, un obispo,
no digo su nombre para no delatarlo tanto, y que me mandaba payasos en una cosa pues muy fea, y yo ya no estoy como para irme dejando manosear. Entonces me incardiné, estoy en el proceso de incardinación en los sacerdotes de la Fraternidad Eucarística de Jesús. Allí se ordenan mujeres, y no se extrañen, la Virgen María, por Dios, si es que a nosotros nos llegó la salvación por María, entonces ¿para qué pegan el grito porque hay mujeres sacerdotes? Eso demuestra ciertas aberraciones en la iglesia que van juzgando. Entonces, allí se transmite, cuando se consagra un obispo, uno de estos obispos consagra a otro, se transmite la sucesión apostólica y es legítimo el sacerdocio. Así que le digo a los uribistas de baja monta, porque raro el uribista que me escribe y refuta lo mío con inteligencia, y yo le respeto cuando lo hacen con inteligencia, pero a una vieja mandada por allá por otro, ahí le respondo quiénes somos sacerdotes. Lo que pasa es que no somos romanos. Y aquí la iglesia, tampoco la iglesia católica romana es la única. Incluso la iglesia madre del cristianismo viene a ser la iglesia ortodoxa. La iglesia católica romana aparece en el año 300 y pico, 320, 325. Pero la iglesia madre viene a ser la iglesia ortodoxa, ¿sí? Y los respetos hacia la iglesia ortodoxa. El cuento de la iglesia católica romana es mucho después. Entonces dejémonos de engañar, oigan los curitas que ven esto, dejen de engañar a la gente y de ponerla como en general hablo, sobre todo los romanos, que son muy buenos para abrir la boca, pero cuando les toca enfrentarlo a uno, se esconden y se vuelven sabandijas que se van perdiendo. Bueno, esta discusión pues no tiene más sentido sino que aclarar lo del sacerdocio mío. Y además a mí no me importa, pues yo que me voy a poner a discutir con una vieja bruta que va escribiendo que usted no es sacerdote, pues ponga la demanda, ponga la demanda a ver si le puedo sacar plata, porque en eso sí podemos nosotros sacarle plata, una demanda por indemnización por daño a la honra de una persona, y pido una indemnización y ojalá me la den para ver si puedo construir un templo por aquí en Roldanicho, a ver si construyo un templo, ojalá tengan calzones para eso, porque sí les saco plata, yo ahí sí les saco plata. Sí, señores, cuando digan lo que digan, porque tienen que dejar de andar boconeando y averigüen, investiguen. Y además, si a mí no me gusta, ¿yo por qué entro a un canal de la derecha colombiana a ofender? Pues no me gusta y tal cosa, o refuto, pero refuto con buenos términos. Entonces aquí quiero aclarar, y no es por darle importancia a esa vieja, ¿sí? Debe ser una de esas viejas ricas por ahí, pendejas, que se creen bajadas del cielo y camanduleras, de esas camanduleras que le lavan los calzones a los curas en las casas curales. Un abrazo a todos y un buen día.